Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. En este día quiero invitarlos para que participemos de manera activa en nuestra clase asincrónica, escuchando con mucha atención la explicación del tema que nos corresponde para el día de hoy, teniendo en cuenta que debemos estar abiertos cada día más a nuestra realidad humana, a nuestra realidad de seres religiosos, de seres creyentes, de seres sociales, de seres que debemos estar y permanecer siempre en encuentro con tres realidades. Primero, una realidad humana en nuestra familia. Segundo, una realidad psicológica en el encuentro con nosotros mismos. Tercero, una realidad religiosa en el encuentro con Dios. Los invito entonces para que escuchemos con atención de esta clase y de esta explicación. Vamos a hablar acerca de los orígenes de la religión. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado en un primer elemento acerca del surgimiento de la idea de Dios y habíamos hablado de varias posibilidades que se dieron durante la historia, cómo posiblemente surgió la idea de Dios, la cual se pudo haber dado a través de un politeísmo, de un monoteísmo, de un panteísmo, entre otras maneras. Recordemos que habíamos hablado que la idea de Dios surge en la historia y en esa historia surgía sobre todo en los hombres primitivos. Los cuales, por tratarse de ser hombres primitivos, no tenían ningún tipo de conocimiento previo acerca de un ser superior, sino que ellos fueron experimentando en la naturaleza fuerzas supremas, fuerzas sobrenaturales que los trascendían, fuerzas de la naturaleza, y a todos estos elementos naturales fueron dándole un nombre de Dios, de deidad, entre otros. De esta manera surge la idea de Dios hasta la actualidad como un ser supremo, el cual se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a hablar entonces un poco acerca de el surgimiento de la religión. Una vez el hombre primitivo empezó a experimentar un ser superior, empezó a experimentar las fuerzas de la naturaleza, empezaron a darse cuenta que existían muchas formas de experimentar ese ser superior, de experimentar a Dios. Por lo cual ellos se vieron en la obligación de agruparse o de reunirse para compartir esas experiencias. Recordemos que la palabra religión significa religare, proveniente del griego, y religare significa estar unido a. Y dejamos en puntos suspensivos, porque la religión es estar unido a cualquier idea que yo establezca con otra persona, con un grupo, con una comunidad, y por eso en la historia de la humanidad se han agrupado varias religiones, porque son diferentes maneras de yo unirme a la idea de Dios. Recordemos que no existe una sola idea de Dios, sino que son varias, y estas ideas de Dios se van configurando según la religión, es decir, según la comunidad o el grupo de personas al cual yo me quiera unir. Ahora bien, después de haber tenido una idea general de Dios, de un ser supremo, las personas se fueron agrupando y se fueron uniendo para experimentar ese ser superior. Durante toda la historia de la humanidad hemos encontrado muchísimos tipos de religiones. Históricamente no se puede determinar cuál es el origen propio de la religión porque no se han podido tener contactos directos con personas en la historia, sino que los hallazgos de la religión en la historia
se han logrado no por narraciones de generación en generación, sino que se han realizado hallazgos arqueológicos. Estos hallazgos arqueológicos nos han permitido determinar que durante toda la historia de la humanidad también, al igual que la idea de Dios, también ha existido la religión. Se han encontrado hallazgos de templos, los cuales eran construidos para adorar a los muertos. Se han encontrado hallazgos arqueológicos de pirámides, las cuales eran una forma de sepultar un cuerpo y en el cual se edificaba un templo. Es decir, que el hecho religioso ha tenido una unión muy importante con la muerte. Y la religión específicamente nos ha transmitido que después de la muerte continúa otra forma de vida. Y se relaciona esta otra forma de vida con un encuentro con ese ser supremo. De esta manera entonces, durante toda la historia de la humanidad, hemos siempre, a través de la religión, configurado una creencia en algo. No se puede determinar propiamente en qué persona, en qué ser, no se puede realizar una descripción profunda y específica de ese ser supremo, porque precisamente por eso es Dios. Es Dios porque es totalidad, es Dios porque es trascendencia, es Dios porque es omnipotente. Si yo pudiera definir a Dios, ya dejaría de ser Dios. Por eso es Dios, porque no se puede definir, no se puede observar, no se puede comparar como con un objeto de la naturaleza. De esta manera han surgido entonces varios elementos de manifestar lo religioso. El primero encontramos el animismo. El animismo viene de la palabra ánima. Algunos también lo han denominado como espíritu, entre otros. El animismo sostiene que el alma es el punto medio entre el ser supremo y el hombre. Es decir, el alma o el espíritu es el punto medio entre la materia y el espíritu, entre la realidad nuestra que es inmanente y la realidad de Dios que es trascendente. De esta manera, el alma o el espíritu es la que nos permite nosotros, siendo una realidad natural, material, tener una relación con el Ser Supremo. Hay otro elemento que es el fetichismo. Cuando hablamos del fetichismo, estamos hablando de el culto a los fetiches. Y un fetiche es de una u otra manera un objeto. Y este objeto es algo que representa o que posee un poder mágico que me protege, entre otros. Por ejemplo, un fetiche que tenemos normalmente nosotros los cristianos es que nos ponemos el escapulario porque el escapulario nos protege. Rociamos agua bendita a nuestras propiedades para que protejan nuestras propiedades. Entre otros elementos, el fetichismo entonces es un objeto en el cual nosotros depositamos unas creencias, unos poderes, unas protecciones y que nos llevan a relacionarnos nuevamente ese objeto a través de nuestra creencia, nos permite relacionar lo material con lo trascendental.
Y finalmente tenemos el totemismo, que proviene del tótem. El tótem es un objeto natural o animal utilizado en las mitologías como un símbolo. Recordemos aquí una diferencia entre fetiches y un tótem, es que el fetiche es un objeto y ese objeto tiene un poder mágico o nos protege, mientras que el tótem es también un objeto, pero este nos sirve es como un símbolo. Esta es la diferencia que yo quiero que hagamos y que nos quede claro entre el tótem y el fetiche. Mientras el fetiche es un objeto, el tótem es también un objeto, pero que tiene un símbolo. Es decir, tiene una representación. Nos puede representar una creencia, nos puede representar una divinidad, nos puede representar esa figura del Dios que quizás nosotros creemos, entre otros. De esta manera, queridos estudiantes, se han configurado entonces todas unas creencias en torno a los dioses. Y esas creencias nos han llevado a determinar la religión como una institución. Recordemos entonces, la creencia en Dios, en un ser supremo, es simplemente una creencia, pero la religión es una institución que se encarga de determinar la forma en la que el hombre se relaciona con Dios, la manera como el hombre experimenta a Dios y se relaciona con esa creencia. Por eso la religión ha creado unos medios para relacionarse con Dios, es decir, han visto la muerte como un medio para ir a Dios. Han creído en el alma o en el espíritu para pasar de nuestra realidad a la realidad de Dios. Hemos creado unos fetiches, es decir, unos objetos que nos permite relacionarnos con Dios. O hemos creado un tótem, es decir, un objeto que nos representa, que simboliza a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, la religión es nada más que un medio que nos permite relacionarnos con Dios. De manera, queridos estudiantes, que yo los invito a reflexionar acerca de este tema tan importante entre la religión, la idea de Dios y nuestra creencia. Todos tenemos creencias diferentes, todos tenemos religiones diferentes a las que acudimos según nuestras creencias y a través de estas creencias nos relacionamos con ese ser supremo. Les agradezco muchísimo por su atención prestada y les deseo un feliz día, que les vaya muy bien en la realización de sus actividades.